Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno que están aquí, qué bueno que están con nosotros en este día que ha hecho el Señor. Y estamos gozosos porque sabemos que hoy el Señor va a hacer algo nuevo también en nosotros, algo diferente a lo que hizo ayer. Y lo va a hacer a través de su alabanza, a través de su palabra. Amén. Y a través de la presencia del Señor que está aquí y que también está allá en tu hogar. Así que acompáñanos y seamos parte de lo que el Señor quiere hacer en este día. Amén. Amén. ¿Quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y el pasado olvidó. ¿Quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. ¿Quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? Vamos. ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción.
es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Díselo dulcemente, tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Me abrazó y el pasado olvidó. Me alcanzó y mi vida coronó. Me abrazó y el pasado olvidó. Amén. Gracias por tu perdón, por tu favor, porque gracias a eso nuevos somos. Nos has dado vida, tú diste vida y luz a nuestro ser. Diste vida a huesos secos, Jehová, y otra vez lo harás con todo aquel que decida amarte por siempre. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Te amamos, Señor. Glorificamos tu nombre, mi Rey. A ti la honra, Señor. A ti la gloria, mi Rey. Oh, sí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te busco. Yo te busco con fuego. Mi corazón. Yo te busco. Yo te busco. Recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más.
Glorificamos tu nombre, mi Rey. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu presencia, mi Rey. Necesitamos, Señor, de tu amor, Señor. Necesitamos, Señor, tu consolación, Señor, para con nosotros, Señor. Oh, mi Rey. Oh, Señor, clamamos, Señor, a tu nombre, Señor. Clamamos a ti, mi Rey. Aleluya, aleluya. Declaramos, Señor, tu grandeza, Señor. Declaramos, Señor, tu autoridad, Señor, en medio, Señor, de nuestras adversidades. En medio, Señor, de nuestras necesidades, Señor. Toma dominio y control de nuestra vida, Señor. Toma control, Señor, de lo que está aconteciendo, Señor, en estos tiempos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amado Señor, te bendecimos, mi Rey. Te glorificamos, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor, a través de la alabanza, Señor, a través de la adoración, Señor. Reconocemos tu grandeza, Señor, tu amor y tu misericordia, mi Rey. Nos presentamos, Señor, delante de tu presencia, Señor, declarando, Señor, que tú tienes el control, Señor, de todo lo que está aconteciendo en estos tiempos, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos permita, Señor, ver, Señor, conocer, Señor, y aceptar, Señor, las advertencias, Señor, de las autoridades, Señor, en estos tiempos, Señor, entendiendo, mi Rey, entendiendo que tú tienes dominio y control, Señor, entendiendo, Señor, que es en el ámbito espiritual que lo debemos de ver, Señor, que lo debemos conocer, Señor, que debemos recibir esa advertencia, Señor. Te pedimos, mi Rey, que ponga en cada uno de nosotros, Señor, así el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, llenándonos, Señor, del espíritu de temor de Jehová, para poder, Señor, entender estos tiempos, Señor, de acuerdo, Señor, a las adversidades que se están presentando, mi Rey. Que tu palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones, Señor, y que cada uno de nosotros pueda dar testimonio, Señor, de lo que está haciendo nuestra vida. Declaramos tu autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bienvenido, mi amado hermano, a este culto. Reciban en cada uno de sus hogares un fuerte abrazo. Reciban la unción del Espíritu Santo. Y que sea el Señor que hable a los corazones necesitados según los propósitos que Él ha establecido en la vida de cada uno de ustedes. Yo quiero comenzar con un versículo bíblico que el Señor puso en mi corazón después de yo haber preparado el tema que voy a compartir. Y se encuentra en una palabra que el Señor dio a su pueblo de Israel a través del profeta Osea, en el capítulo 4, versículo 6, donde el Señor le dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y esas son palabras que el Señor transmite a su pueblo y le explica al pueblo por qué fue el pueblo destruido, porque desechó el conocimiento del Señor. Que aquí es que yo quiero
que nos enfoquemos, porque conocimiento en el diccionario Strong del hebreo 1847 significa intención, saber, inteligencia, sentido. Pero yo quiero que te enfoques en este significado que dice entendimiento, porque vamos nosotros a tocar mucho lo que es la palabra entendimiento. Y yo quiero que cada uno de ustedes presten atención a esta palabra, porque el entendimiento nosotros lo vamos a conseguir a través de lo que es tener el espíritu de temor de Jehová en nosotros. Hoy se está viviendo tiempos bastante difíciles, pero se está viviendo entre los cristianos un tiempo de lo que yo podría llamar la superfe. Hay muchos cristianos que se están levantando hoy en día y están diciendo, está aconteciendo por un ataque del enemigo a la iglesia, de que la iglesia, para que la iglesia no se reúna, para que los hermanos en Cristo no se puedan dar un abrazo, no se puedan dar un beso. Pero nosotros tenemos que entender también de que el Señor pone leyes y pone autoridades delegadas sobre nosotros, tanto espiritual como terrenal, para que nosotros seamos obedientes a las leyes que se han establecido. Entonces hay unos protocolos que se han establecido hoy en día donde el cristiano no le está prestando atención, no lo está cumpliendo, está siendo desobediente a ese protocolo y proclama mucho con su palabra: yo confío en ti, Señor, yo soy una persona que me reúno con mis hermanos en oración, a interceder. Yo soy una persona que estoy en ayuno, yo soy una persona que constantemente estoy predicando la palabra de Dios. Pero si usted no cumple con lo que es reconocer la autoridad delegada y las leyes que están establecidas a través de esa autoridad delegada, entonces usted no está siendo obediente a lo que el Señor le está mandando a hacer, porque toda autoridad delegada es puesta por el Señor. El Señor tiene control de tu vida. El Señor tiene control de lo tuyo, el Señor permanece en tu casa, el Señor permanece en tu hogar, pero tú tienes que ser obediente a las instrucciones que el Señor está permitiendo que esas autoridades delegadas terrenales estén dándonos a cada uno de nosotros. Pero lo que más me llama la atención de todo de esta superfe que la persona está constantemente declarando, es que cuando le vienen las consecuencias, entonces viene lo que es un reclamar al Señor con relación a lo que le ha acontecido. Pero Señor, yo estoy cumpliendo con lo que tú me estás mandando a hacer, Señor. Pero ¿cómo tú lo estás cumpliendo? Si tú no estás prestándole atención a lo que las autoridades terrenales, que son autoridades delegadas por el Señor, tú no estás siendo obediente a lo que te están mandando a hacer. Hay protocolos que nosotros debemos de seguir y hay una cuarentena establecida para aquellas personas que son infectadas y deben permanecer en sus hogares esperando que le pase la enfermedad y para que no puedan también contagiar a otra persona. Entonces, cuando vienen estos problemas, que la persona se contagia, entonces viene un reclamo al Señor. Señor, yo confiaba en ti, Señor, tú no me guardaste, tú no tuviste misericordia de mí. ¿Y usted sabe por qué? Porque le falta conocimiento, porque le falta entendimiento, debe de entender. Y usted sabe que el espíritu de entendimiento nosotros lo vamos a adquirir cuando tengamos el conocimiento de la palabra de Dios y cuando tengamos el temor, el espíritu del temor de Jehová en nuestro corazón. La palabra que vamos a compartir la es titulado Cuando la imprudencia vence la fe. Y digo, ¿verdad? Cuando la imprudencia vence la fe, porque estas personas que están constantemente declarando la superfe están siendo imprudentes. Entonces, la imprudencia te puede llevar a la muerte. La imprudencia te puede hacer cometer cosas inadecuadas. Lo que está aconteciendo en este tiempo, nosotros debemos verlo, debemos conocerlo, debemos nosotros aceptar las advertencias que nos están dando las autoridades terrenales, pero lo debemos entenderlo en el ámbito espiritual. Todo lo que acontece a nosotros, a nuestro alrededor, nosotros lo tenemos que ver en el ámbito espiritual.
todo hombre que es imprudente se convierte en un ignorante. Todo imprudente se convierte en un ignorante. Lo vamos a ver después a través de la palabra cómo el hombre imprudente se convierte en una persona necia, que no escucha los consejos, que no escucha las advertencias que le dan las personas con el conocimiento de lo que está aconteciendo, hoy en día. Así que esa superfe tiene que echarla a un lado. La fe no se entiende ni tiene lógica humana. La fe es poner las cosas en manos de Dios. O sea, nuestra fe tiene que estar basada en poner todo lo que está aconteciendo en manos del Señor. Todas nuestras calamidades, todas nuestras situaciones, todas nuestras adversidades, ponerlas en manos de Dios. No permitas que la fe sea confundida con la imprudencia o ignorancia, que te lleven a cometer errores que te pongan en peligro. Por más conocimiento de la palabra que tú tengas, por más preparado que tú estés espiritualmente, tienes que tener mucho cuidado, porque la superfe te puede convertir en un ignorante si la aplica de la manera incorrecta, porque nosotros debemos, si confiar en el Señor, todo lo debemos poner en manos del Señor, pero tenemos que ser obedientes en todas las instrucciones que Él nos está dando. Los israelitas se rebelaron contra el Señor porque no entendieron la obra que Él trataba de realizar en sus vidas en medio de las circunstancias. En consecuencia, nunca entraron en el reposo de Dios. Y tenemos nosotros que tener mucho cuidado. El pueblo de Israel estaba en la esclavitud. El Señor lo sacó de la esclavitud y le dio la bendición de llevarlo a una tierra prometida. Había bendiciones de parte de Dios para el pueblo. Sin embargo, por falta del entendimiento, por falta del conocimiento, no entraron al reposo de Dios. Permanecieron en el desierto por 40 años. Entonces debemos tener mucho cuidado con las imprudencias. Ellos no vieron las proezas del Señor, no vieron cómo el Señor los libró de la acechanza del enemigo, del ataque del enemigo, cuando abrió el mar rojo para que ellos cruzaran, y cómo el Señor volvió a cerrar el mar rojo para que el enemigo fuera destruido. Se olvidaban de todas las proezas del Señor. Sin embargo, el Señor siempre estuvo en el campamento del pueblo de Israel. El Señor siempre estuvo al lado de ellos. O sea que no crea que bajo las circunstancias en las cuales tú te encuentras en este momento es porque el Señor se ha apartado de ti. No, el Señor está a tu alrededor. El Señor tiene cuidado de ti. Tu comportamiento, tu movimiento, los pasos que tú debes dar son pasos espirituales. Eso es lo que debes de discernir en estos tiempos. En Isaías 41:20 dice: para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Todo fue creado por el Señor, todo está predestinado por el Señor para bien. Pero usted sabe que nosotros, nuestro corazón, nuestra accionar, nuestro comportamiento es que daña las bendiciones que el Señor ha predestinado para nuestra vida. El Señor nos relata en Génesis capítulo 2, versículo 9, que Él plantó todos árboles en el huerto. Y le dice a Adán que puede comer de todos esos árboles que Él plantó. Inclusive dice en el versículo 9 que había un árbol de la vida y había un árbol del conocimiento. Sin embargo, el hombre se enfocó en tomar el árbol del conocimiento, el árbol prohibido, el árbol que el Señor le dijo que no comiera de ese árbol. La condición del corazón del hombre dañan las bendiciones o cohíben de que nosotros recibamos las bendiciones que el Señor ha declarado para con nosotros. Así que nosotros tenemos que enfocarnos y entender espiritualmente que debemos ver, debemos conocer y debemos recibir la advertencia de Dios a través de lo que es el discernimiento espiritual. Yo busqué lo que es el significado de ver, conocer y lo que es advertencia. Y miren lo que significa, porque todo va enfocado a una misma palabra, que es entender. Y miren lo que significa la palabra ver en el Strong. Significa
raíz primaria, literalmente o figurativamente, contemplar, aprobar, enseñar, considerar, descubrir, entender. Pues yo quiero que se enfoquen porque cada una de estas palabras que el Señor nos está dando hoy a través de ese versículo de Isaías, nos quiere llevar a nosotros a que debemos de entender los acontecimientos que están ocurriendo en este tiempo. La palabra conocer en el diccionario Strong, en el hebreo 3045, su significado propiamente asegurarse al ver, usando en una gran variedad de sentidos: observación, cuidado, concernir, comprender. Y oiga, otra vez la palabra entender, ¿verdad? Y mire en advertir, ¿qué significa? En el diccionario Vine, significa, del hebreo 7760, se usa en el sentido figurado de poner un asunto en la mente o poner algo sobre el corazón. Significa prestar atención. Entonces nosotros tenemos que prestarle atención, nosotros tenemos que grabar en nuestra mente lo que está aconteciendo y lo que están diciendo nuestras autoridades terrenales, los protocolos que se están estableciendo, las leyes que se están estableciendo para nosotros poder enfrentar esa situación que se está levantando. Isaías nos enseña que Dios es la fuente del entendimiento y lo podemos adquirir por medio de uno de los 7 espíritus del Señor. O sea, por el espíritu de temor de Jehová nosotros podemos adquirir ese entendimiento, podemos adquirir el conocimiento. Si nosotros leemos el capítulo 11, el versículo, por ejemplo, el 1 y el 2, dice: saldrá del tronco de Isaí una vara, dice, retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Pero oigan lo que dice el versículo 3, que es donde yo quiero llevarlo. El versículo 3 dice lo siguiente, dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No hay temor en cuanto a ser obediente a la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor te dice. Dice: no juzgarán según la vista de sus ojos, ni alguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces, con el temor de Jehová en su corazón, olvídense que van a ver las cosas de manera espiritual, entendiéndolo en el ámbito espiritual, que así es que nosotros debemos ver todo lo que nos acontece a nuestros alrededores en el ámbito espiritual. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces nosotros debe haber un temor en fallarle a Jehová. Hay instrucciones con relación a los protocolos que se han establecido y nosotros debemos ser obedientes a esas instrucciones. Si no somos obedientes, entonces no está en nosotros el temor de Jehová. Para ver, conocer y ser advertido de los acontecimientos de este siglo, de lo que está aconteciendo en los finales de los siglos, debemos enfocarnos en lo espiritual, pidiendo que se manifieste en nuestra vida el entendimiento. Debemos nosotros pedirle al Señor que nos dé discernimiento espiritual, como lo hizo el rey David. El rey David sabía que necesitaba entendimiento para poder seguir hacia adelante con los propósitos que el Señor había establecido en su vida y poder de una manera victoriosa enfrentar al enemigo. Y él escribe en el Salmo 119 lo siguiente, dice: tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Y dice el versículo 169, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Entonces nosotros debemos de pedir entendimiento de lo que está aconteciendo en este momento conforme a la palabra de Dios. Pero debemos nosotros entender que toda autoridad delegada es
terrenales y espirituales es puesta por el Señor. Y si hay ley establecida por ellos, si hay protocolo establecido por ellos, nosotros tenemos que cumplirlo. El verdadero entendimiento lo adquirimos orando al Señor para que ponga en nosotros el espíritu de temor de Jehová y nos haga guardar su precepto en el corazón, como lo hizo con el rey David. Porque el rey David guardó la ley en su corazón y constantemente le pedía el entendimiento para él poder seguir hacia adelante con las situaciones adversas a su vida. Miren lo que dice el versículo 34 del Salmo 119. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Y eso es lo que quiere el Señor, que tú guardes las leyes, las instrucciones que Él te está dando. Que tú entiendas que lo que está aconteciendo debe enfrentarlo de manera espiritual y debes razonarlo en lo espiritual, no por tu propio conocimiento. No te presentes como el hombre de superfe delante de las adversidades. Debes de presentar tus adversidades bajo tu propio razonamiento, no bajo tu propio conocimiento, porque si no, no va a hacer las cosas correctas y te va a presentar de una manera desobediente delante del Señor. No va a guardar la ley divina que debe estar en tu corazón y debe aplicarla con ese temor de Jehová, entendiendo que muchos fenómenos y ciclos que están aconteciendo hoy en día, Dios los permite, aunque escapan a la comprensión humana. Aunque tú no lo entiendas en este momento, no entre en razonamiento humano porque no lo vas a comprender, es espiritual. Y debes de entender que el Señor, aún en medio de estas adversidades, en medio de esta pandemia, de este coronavirus, ¿verdad?, que nos está atacando, Él está en tu casa, Él está en tu hogar, Él está a tu alrededor. Él tiene control de la situación. Porque todo el tiempo el Señor tuvo en el campamento del pueblo de Israel. Dice que el arca del pacto iba delante del pueblo. Sin embargo, había acontecimientos que se presentaban. Se presentaron muchísimas situaciones adversas a la vida del pueblo de Israel y del mismo líder que el Señor había puesto como cabeza de ese gran ministerio. Y eso no quiere decir que por las adversidades que se le habían presentado el Señor no estaba con ellos. No, el Señor estaba con ellos, porque la presencia de Dios estaba en el arca del pacto, en el nombre poderoso de Jesús. El Señor está en tu hogar, el Señor tiene control de lo tuyo, de tu negocio, el Señor tiene control de tu familia, el Señor tiene control de tus hijos, pero debe caminar espiritualmente, sin buscar razonamiento humano. En los tiempos de Moisés, Dios tomó la decisión de establecer una cuarentena a su pueblo y comenzó a establecer leyes sanitarias, limpieza ceremonial para evitar las enfermedades infecciosas, que es lo que está aconteciendo hoy en día. El bacteriólogo y el higienista más grande de todo tiempo, más grande del mundo, fue Moisés. Todas las instrucciones que las autoridades competentes, llenas de conocimiento, están estableciendo hoy en día, ya el Señor la había plasmado en las Escrituras y nos la había puesto como ejemplo para nosotros seguirla a través del bacteriólogo más grande de todo tiempo, que fue Moisés, instruido por el Señor. Y vamos a tocar ciertos versículos de Levítico capítulo 13, y que es el capítulo de la ley, ¿verdad?, de las instrucciones del Señor. Y mire lo que dice la palabra. Se había presentado en el pueblo de Israel una plaga, una enfermedad, la lepra. La lepra. Pero Dios estaba en el pueblo, Dios habitaba en el pueblo, pero había una enfermedad que estaba atacando al pueblo. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor dio las instrucciones, para que el pueblo de Israel pudiera salir victorioso en medio de lo que estaba aconteciendo.
y dio unas instrucciones a través del líder Moisés y a través de los sacerdotes, del sumo sacerdote y los sacerdotes, estableció protocolo a seguir, que el pueblo de Israel tenía que seguir en obediencia, y es lo mismo que está sucediendo hoy en día. El Señor ha levantado autoridades delegadas sobre nuestra vida terrenal para que nosotros nos acatemos a las leyes que están estableciendo y que cada uno cumpla los protocolos de lo que están en eminencia en el nombre poderoso de Jesús. Levítico capítulo 13, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el Señor comienza a dar instrucciones al pueblo de Israel a través de Moisés. Y comienza a establecer unos protocolos. Y establece cuarentena, mi hermano. Si ustedes leen los versículos, yo no lo voy porque son muchas las leyes sanitarias que el Señor estableció en el campamento, en su pueblo, que nosotros tenemos que cumplirla como lo comenzaron a hacer el pueblo de Israel. Entonces, porque son leyes que el Señor las permite que las autoridades terrenales la declaren en el nombre poderoso de Jesús. Y usted sabe lo que hacía, los sacerdotes tenían cierto conocimiento con relación a lo que eran los principios de medicina, ¿verdad? Eran como los sacerdotes egipcios. Cuando una persona se enfermaba, lo primero que iban era que se presentaban delante del sacerdote. Y el sacerdote le daba las instrucciones que debían de tomar. Y el Señor le dice: vayan, si a ustedes se les presentan unas manchas en la piel, vayan delante del sacerdote, porque eso puede hacer que signifique que no sea lepra, pero vayan donde el sacerdote. Entonces establece unos protocolos. Eso el sacerdote lo va a ver por 7 días y lo pone en cuarentena por 7 días. El sacerdote lo pone en cuarentena por 7 días. Y si al 7º día la mancha persiste, entonces el sacerdote lo va a poner por 7 días más. Y si todavía la mancha persiste, dice aunque su piel no esté blanca y no tengan las llagas, eso no significa que sea lepra, pero tiene que ponerse en cuarentena. Tiene que ponerse 7 días bajo la observación. Entonces, por eso, amados hermanos, si usted siente en su cuerpo que usted tiene dolor de cabeza, si usted tiene dolor de cabeza, si usted tiene tos, o si usted siente que perdió el olfato, el gusto, o si le está dando una pequeña fiebre, no determine inmediatamente que es una gripe. No entre en su propio razonamiento, vayan donde una autoridad delegada, y que sea una autoridad delegada porque el Señor la puso para eso. A través del conocimiento que tienen, que ellos determinen si usted tiene gripe o si no es coronavirus. Pero no dejen de ir. El Señor puso esos médicos con el conocimiento que tienen para el cuidado de nosotros, para nuestro beneficio. Al final, si los sacerdotes o el sumo sacerdote veían que no se le quitaba la mancha y el proceso de la erupción ya afectaba la piel, entonces lo declaraban que tenían lepra. Pero usted sabe que el Señor comenzó a establecer protocolo. Moisés, por instrucción del Señor, ordenó que toda persona infectada con una enfermedad transmisible fuera aislada. No solamente se ponía al paciente en cuarentena, sino también a los que habían tenido contacto con él. Todo lo que está aconteciendo en este tiempo, mi hermano, el Señor lo dejó plasmado en las Escrituras para nuestra enseñanza. Es el Señor que da el conocimiento a las personas competentes, a los médicos. Y ellos son los que deben determinar nuestra condición de salud.
Mire lo que dice Levítico capítulo 13, voy a leer del 4 al 7, y yo le pido que en su casa lean el libro de Levítico, el capítulo 13 completo, para que entiendan y comprendan lo que es la ley del Señor con relación a lo que es los protocolos que se están estableciendo hoy en día. Y dice la palabra: y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. O sea, el sacerdote no va a determinar inmediatamente si la persona tiene lepra o no. Va a prevenir de que esa enfermedad no contagie a otro, que es lo que se debe de hacer hoy en día. Inmediatamente se determina que una persona está teniendo síntomas que se parecen al coronavirus, lo que debe de hacer es ponerse esa persona en cuarentena. No importa que sea un sarpullido que tenga, le dice el Señor a Moisés, que le diga al pueblo, deben presentarse al sacerdote, y el sacerdote a ellos determinará qué va a hacer. Entonces el sacerdote lo ponía por 7 días, y así consecutivamente. Moisés, instruido por el Señor, fue el más grande higienista, y sin poseer equipo científico alguno, enseñó los aspectos esenciales y casi todos los principios de higiene que se practican hoy en día. Así que, amados hermanos, prestémosle atención a la advertencia de las personas competentes, de los protocolos que se están estableciendo hoy en día con relación a lo que es el coronavirus. El Señor estableció leyes sanitarias a causa de una serie de condiciones físicas que evidenciaban enfermedades que podían causar que las personas se contagiaran una con otra. Deuteronomio capítulo 23 del 9 al 14, mire lo que el Señor nos enseña a través de estos versículos. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Mi amado hermano, si hay una persona que está contagiada de coronavirus, hay que aislarla. Y nosotros no debemos de llegarnos a ellos, acercarnos a ellos. Debemos cumplir con los protocolos que el Señor ha establecido a través de las autoridades delegadas. Entonces el Señor le decía, si tú detectas que hay uno que está impuro, entonces tú debes de salir del campamento inmediatamente. Y comienzan los protocolos establecidos. En el versículo 11 dice, pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Amados hermanos, debemos cumplir con los protocolos. Manita limpia, siempre un poco de alcohol con nosotros en nuestra cartera. Lavarnos mucho las manos con jabón, con suficiente agua, con suficiente jabón. Son protocolos establecidos que nosotros debemos de cumplir. Usar la mascarilla. Entonces mire lo que dice en el versículo 12. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuviere allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Que el Señor le da la instrucción al pueblo de Israel. Cuando vayan a hacer necesidad, caben un hoyo. Entierren su necesidad en ese hoyo, para evitar que se propaguen las enfermedades. Y el Señor le dice, sal fuera del campamento y ubícate en un lugar y ahí a tus necesidades y entiérrala. Espiritualmente nosotros tenemos que enterrar ese mal olor que depende de nosotros cuando nosotros entramos en desobediencia delante del Señor. Usted sabe que nosotros no cumplimos con los protocolos establecidos, nosotros estamos siendo desobedientes delante del Señor y estamos enfrentando a las autoridades delegadas, y el hedor va a comenzar a salir de nosotros. El Señor te está hablando hoy en día. Preséntate de manera obediente a las leyes que el Señor ha establecido a través de esas autoridades delegadas. Sé obediente a esas leyes establecidas, cumple con los protocolos
Y no sea aquel hombre de la superfe. El hombre de la superfe que dice, no, el Señor está conmigo. El Señor se mueve a nuestro alrededor. Y por eso yo debo de entender de que nada me va a pasar. Amados hermanos, el Señor estaba en el campamento del pueblo de Israel. El Señor permanecía en el campamento. Sin embargo, las enfermedades siempre existían. Las plagas se desarrollaban en medio del campamento. Mire lo que dice el versículo 14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Jehová está en tu casa. Jehová está en tu iglesia. Jehová está en tus negocios cuando tú lo has declarado para el Señor. Pero usted sabe que tenemos que cumplir con los protocolos. Dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Él va a estar en tu hogar, Él va a estar en los lugares donde tú estás, pero puede hacer que se aparte de ti si tú no entras en obediencia. Eso es lo que el Señor nos está hablando en este culto. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Debemos ser obedientes ante las autoridades espirituales, ante las autoridades delegadas. Debemos de cumplir con los protocolos establecidos por el Señor. Así que, amados hermanos, debemos tener cuidado, porque aquellos que desprecian antes de escuchar los mandatos de las autoridades espirituales y terrenales están rechazando la protección de Dios. Le están echando a un lado. Le están echando a un lado. Proverbios 18:13 dice la palabra de Dios. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Así que si te están dando instrucciones, si tú estás recibiendo esta palabra y no la pones por obra, entonces tú estás siendo necio. Y tú sabes que vas a quedar en vergüenza. Escucha las instrucciones. Cumple con los protocolos que el Señor te está dando. Te está dando, amado hermano. Preséntate de la manera que el Señor te está diciendo que te presente. Mirando todo y conociendo todo en el ámbito espiritual. Recibiendo toda la advertencia en el ámbito espiritual. Para poder entender y para poder aplicar los propósitos que el Señor quiere en tu vida. Y para que el Señor te pueda guardar y guardar tus generaciones, guardar tus hijos, guardar tu hogar, guardar tu pertenencia, guardarte a ti de en medio de esta situación que estamos enfrentando. Debemos discernir espiritualmente ante todo lo que está aconteciendo bajo el entendimiento del espíritu del temor de Jehová en nosotros y no escuchar otras voces que nos quieren confundir. Esas otras voces nos quieren confundir para que nuestra imprudencia e ignorancia maten la fe. Cada vez que nosotros nos presentamos de una manera imprudente, tomando decisiones humanas, razonando nosotros con nuestra propia mente, usted sabe qué está haciendo. Estamos matando la fe. Estamos cohibiendo que el Señor nos guarde y nos protege. El Señor se aparta de aquel tabernáculo que no está purificado. Y si tú entras en desobediencia, tú no estás purificado, tú no te estás presentando santo delante del Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ahí en tu hogar, cierra tus ojos. Aprovecha que está la presencia del Espíritu Santo en medio de tu hogar. El Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros, en medio de este culto. En el nombre poderoso de Jesús. Y ahí con tus ojos cerrados comienza a declarar la autoridad, el poder de Dios sobre tu vida. Entendiendo que debe presentarte evaluando todo a nivel espiritual. Que ponga en ti el espíritu de temor de Jehová para tú poder discernir y entender lo que está aconteciendo hoy en día y poder cumplir con los protocolos y las leyes que se han establecido para la bendición y para los beneficios nuestros. Lo que está aconteciendo debe verlo en el ámbito espiritual. Amados hermanos, no te presenten el error de quererlo discernir tú bajo tu propio razonamiento. No sea imprudente a las circunstancias que están aconteciendo. Toma las medidas necesarias espiritual que el Señor ha establecido.
Escucha la palabra que el Señor está poniendo en tu corazón a través de este culto. Y el Señor te va a guardar. El Señor te va a proteger en el nombre poderoso de Jesús. El Señor nos dice a nosotros en el capítulo 41, versículo 10 de Isaías: yo estoy contigo. No desmaye, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con las diestra de mi justicia. El Señor está contigo, el Señor está en tu hogar, el Señor está en el campamento, el Señor nos está guardando. Pero ¿sabe? Debemos ser prudentes. No podemos cometer imprudencia delante de Él. Debemos ser obedientes ante su palabra, para que Él nos guarde, para que Él nos cuide, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe la palabra del Señor. Que el Señor se glorifique en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Señor, toma dominio y control de nuestra vida, Señor. Que los pasos que demos, Señor, sean tus pasos, Señor. Glorifícate, mi Rey, en medio de nuestras necesidades, Señor. Toma dominio y control, Señor. Y pon en nosotros, Señor, el espíritu del conocimiento, Señor. Pon en nosotros, Señor, el espíritu de temor de Jehová, Señor, para nosotros poder entender, Señor, lo que está aconteciendo hoy en día y podernos presentar de una manera digna delante de ti, Señor, en obediencia, Señor, ante toda autoridad, Señor, delegada por ti, mi Rey. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, Señor, y a no fallarte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, necesitamos de ti, mi Rey. Necesitamos de tu presencia, Señor. Confiamos en ti, mi Rey. Aleluya. Anhelo conocerte más, vivir en santidad. Decláralo. La presencia del Espíritu Santo está en tu hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Decláralo. Decláralo. Que el Señor oiga tu clamor. Que el Señor escuche tu alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Abre tus labios. Ministra la presencia de Dios. Queremos presentarnos de una manera digna delante de ti, Señor. Y cumplir, Señor, tus ordenanzas, Señor. Pero necesitamos, Señor, que ponga en nosotros, Señor, el espíritu de temor a Jehová. Que ponga en nosotros, Señor, conocimiento de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Llénanos, Señor, de tu palabra, Señor. Llénanos de tu amor, Señor, de tu misericordia, mi Rey. Aleluya, aleluya, Señor. Te amamos, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Oh, Señor. Abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Oh, Señor, te amo, mi Rey. Te amo, Señor. Anhelo oh, sí, Señor Jesús. Conocerte más, vivir en santidad por eternidad.
damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, de que cada uno, Señor, las pongan por obra, Señor, y den testimonio, Señor, de lo que tú estás haciendo, Señor, en medio de estas adversidades, Señor. Y ver y conocer, Señor, y recibir la advertencia, Señor, de los acontecimientos de este siglo, Señor, en el ámbito espiritual, mi Rey. Y declarar la autoridad del Señor en obediencia. Y declarar el poder del Señor en obediencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Glorifícate, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, comienza, Señor, a bendecirlo a ellos de acuerdo a sus necesidades, Señor. Tú eres un Dios que escudriña los corazones, Señor. Tú estás, Señor, en todo lugar al mismo tiempo, Señor, y sabes cuáles son sus necesidades, mi Rey. Al enfermo, Señor, sánale, Señor. Revélate como Jehová Rafa, Señor. Al que tiene precariedades económicas, Señor, comienza a proveerle, Señor. Revélate, Señor, como Jehová Jireh, Señor. Señor, al que está a falta de paz, Señor, revélate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, como el príncipe de paz, Señor. Al que necesita, Señor, consolación, Señor, comienza, Señor, a consolarlo a través de tu Espíritu Santo, mi Rey. Declaro tu autoridad. Comienza, Señor, a obrar en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y comienza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a bendecir, Señor, esas peticiones, Señor, que ellos han presentado delante de tu trono, Señor, de acuerdo a tu voluntad, mi Rey. Glorifícate, Señor, en medio, Señor, de sus adversidades, Señor, en medio de sus debilidades, Señor. Y que su casa, que su hogar, Señor, sea constituido, Señor, tabernáculo de tu Espíritu Santo, mi Rey. Que tu Espíritu Santo siempre permanezca, Señor, en los hogares, Señor. Lo declaramos por el poder de tu palabra. Amén y amén. Aleluya.